Por aquí. Vale, ¿listo? Listo. Vale. Bueno, hola a todos, yo soy Tomeo del equipo de Iñaki y estamos aquí hoy con Miguel, que es un alumno del programa y nos va a contar un poquito su experiencia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo fenomenal. Venga, vamos a Nada, ello. Te comento un poquito, ¿vale? Vamos a ir desglosando un poco tu paso por el programa, vamos a hablar de todas las fases que has pasado y quiero empezar pues contando, o sea, que nos comentes un poquito tu fase previa de entrar, ¿vale? Básicamente, ¿cómo estabas antes de entrar a trabajar con nosotros? bueno, pues mira, antes de entrar, bueno, primero de todo, yo tengo 46 años. Antes de entrar, había tenido una lesión jugando al fútbol, cosas que pasan por ponerte a jugar al fútbol cuando no corresponde. Y bueno, pues tenía dolor en la rodilla, tenía también dolor en la parte posterior de la pierna. Luego hace unos meses ya me hice una resonancia y vieron que tenía una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Así que con razón me dolía la rodilla. Sí. Y bueno, pues notaba inestabilidad, notaba bastante dolor. Y en ese momento incluso lo más recomendable era operar. O sea, el punto de partida era bastante, no complicado, pero sí era difícil. Era una situación difícil, sobre todo para una persona activa como yo. Ujú. Vale, perfecto. De acuerdo, pues en ese punto que estabas ahí, que tuviste esa rotura de cruzado, ¿cuál era tu mayor frustración, ¿vale? Que digamos, o cuál era el mayor problema que dijeras tú? Aquí hay un problema y tengo que solucionarlo. No, mi mayor frustración básicamente es que en el día a día notaba dolor y no podía hacer. Yo soy una persona activa, me gusta jugar al fútbol, al pádel, al tenis, salir a correr, nadar, me gusta hacer un montón de cosas y mi mayor frustración era básicamente vivir con ese dolor y adicionalmente no poder practicar mis deportes favoritos, sobre todo porque al fin y al cabo creo que hacer deporte es siempre necesario, pero a partir de una determinada edad ya no es una cuestión de necesidad, sino es una obligación. Entonces eso me frustraba bastante. Vale, vale, perfecto. Pues sabiendo un poquito esto, me gustaría que explicaras también a la gente qué cositas habías probado antes de entrar con nosotros. Habías intentado y pues no había salido. Bueno, antes de entrar, pues básicamente tema de fisioterapia, que también es necesario y que hay que mantenerlo, pero Ujú. digamos que tenía un concepto un poco más autodidacta. Yo soy bastante metódico en todo lo que hago, pero digamos que tenía un concepto más autodidacta, pero llegó un punto, de hecho, en los primeros meses, pues estuve un poquito intentando trabajar por mi cuenta, ver cómo hacerlo, pero llegó un momento en el que vi que estaba estancado, que algo no funcionaba y que no estaba yendo en la línea correcta. Y fue en ese momento en el que me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Vale, de acuerdo. Perfecto, pues justo cuando llegamos pues a ese punto y nos conociste, que por cierto, ¿cómo fue que nos conociste? Pues yo creo que fue a través de Instagram. Instagram. Claro, en aquella época, como yo estaba ya, todavía no tenía diagnóstico sobre lo que tenía en la rodilla, pero buscaba bastante información y en Instagram pues me salía información de distintos programas y llegué a vosotros y vi que tenéis un programa específico para recuperación de rodilla, y que era positivo tanto si te terminabas operando como si no te terminabas operando. Si no te terminabas operando, mejor, y si Ujú. te terminabas operando, porque no es lo mismo llegar a una operación con buena forma física y con buen tono muscular que si no llegas así. Vale, perfecto, perfecto, genial. Pues Miguel, pues un poquito ahí cuando nos conociste y pues descubriste el programa, tal. Cuando empezaste a investigar sobre nosotros y todo, ¿tenías algún miedo cuando se propuso la idea de entrar en el programa? ¿Algún miedo o alguna duda antes de entrar? No, no, porque lo peor que podía pasar es que me quedara como estaba. Y como estaba no me gustaba. Por tanto, yo soy una persona que le gusta probar cosas Ujú. y en este caso estaba claro que quería probarlo. Sí que había averiguado un poco y veía profesionalidad en lo que hacíais y además, bueno, pues me parecía un programa interesante, un tiempo adecuado, que eran 4 meses, un precio muy razonable y por eso decidí empezar con vosotros. Genial, genial. Y un poquito cuando habías hablado pues, del precio, dijiste, vale, pues miraste, investigaste un poco del programa. Cuando hablaste también con Iñaki y todo esto, ¿qué fue lo que te hizo confiar? Que dijiste, pues, me dan esa confianza de yo dar ese primer paso.
Fue, mira, en la primera evaluación, antes de empezar el programa, que fue una evaluación sin compromiso, en Ujú, esa primera evaluación pues ya vi esa profesionalidad, vi gente que miraba, que cuidaba los detalles, gente que está en forma. Siempre digo que yo le pido consejos de salud a gente que está saludable y le pido consejos financieros a gente que le va financieramente bien. ujú. Entonces, en este caso vi gente competente, yo estaba muy ligado al mundo del deporte y bueno, pues ya tengo un poquito de olfato para detectar estas cosas y vi gente competente, gente que sabía lo que hacía y no lo dudé, por eso decidí probar. Vale, súper, súper. Bien, genial, Miguel. Y vale, pasamos un poquito ya adentro cuando has estado trabajando aquí en el programa, has estado metiendo caña, luego hablaremos de los resultados y esto. Pero, ¿cómo describirías el acompañamiento, el soporte, ¿vale? Que has tenido durante el programa? ¿Cómo dirías que ha sido? Muy, muy cercano, muy personalizado, que era lo que yo buscaba, porque yo creo que cada lesión, cada situación es muy diferente y no puedes aplicar una misma receta para todo el mundo. Entonces, lo que yo he visto es un seguimiento muy cercano, muy personalizado, diario, continuamente hemos tenido contacto, yo enviaba los vídeos, que los entrenamientos estuvieran tan planificados, con los ejercicios también explicados, con los vídeos y que luego hubiera un feedback diario de cómo podía mejorar en cada uno de los ejercicios, creo que eso es lo mejor, porque al final yo he sentido que tenía una receta específica para mí, para mi caso, para mi situación, y eso es lo que me ha permitido mejorar. Vale, súper, genial. Vale, vamos un poquito ahora al apartado de los cambios, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar de los cambios tangibles que has podido notar en tu día a día y luego hablaremos de los cambios, pues un poquito más en específico, como, yo qué sé, cómo has conseguido volver a correr, a dar saltos y todo, ¿vale? Primero empezamos en tu día a día. ¿Qué cambios en el día a día has notado? ¿Te refieres, me imagino, a cómo estoy ahora versus cómo estaba antes? Sí, primero en el día a día, yo qué sé, subiendo y bajando escaleras, si sientes dolor. Sí, sí, nada, la diferencia es muy grande porque lo que me pasó es que los 3 meses siguientes después de la lesión tuve una pérdida muy grande de tono muscular y yo creo que eso agrandaba, digamos, los problemas que tenía. De hecho, me notaba en el cuádriceps de la pierna lesionada, o sea, una diferencia de masa muscular respecto a la otra pierna importante. Entonces, bajando escaleras lo hacía con mucha inseguridad. Ujú. Incluso estando de pie, si tenía un pequeño gesto, pues notaba dolor. No podía doblar la pierna hacia atrás porque notaba el nervio, creo que es el nervio ciático, bastante comprimido también. Y a día de hoy salir a correr ni de broma, eso no podía hacerlo y determinados ejercicios, saltos y demás también con muchísima inseguridad. Y a día de hoy bajo escaleras, a día de hoy he decidido no operarme Ujú. porque la sensación es buena. He mejorado mucho, bajo escaleras, salgo a correr. Esta mañana he vuelto a correr fuerte, pero ya Pues, llevo varias semanas corriendo, entrenando bien y siento que estoy en el punto en el que quiero estar, de nuevo con confianza, sabiendo que hay una lesión ahí, sabiendo que no debo volver a jugar al fútbol, que tengo que tener cuidado con una serie de cosas, pero practicando la mayoría de los deportes que a mí me gustan, salir a correr, nadar, bicicleta, tenis, de una manera casi normal. Y eso digamos que es un gran éxito y psicológicamente también lo noto mucho. vale, súper, súper, genial. Pues ya te digo, o sea, nosotros viendo también la evolución, que tú pudieses volver ahora que estamos ya saltando, cambiando de ritmo, corriendo a tope, con sprints, también con tiradas largas, todo esto hemos llegado a ese objetivo que también es lo que hemos comentado nosotros un poco, de que hemos llegado a ese objetivo que te planteabas al inicio de entrar, ¿no? Sí, correcto. O sea, el objetivo está más que cumplido. O sea, si me hubieras dicho hace 4 meses que 4 meses después iba a estar como estoy hoy, te lo hubiera firmado en sangre. Desde luego, pues esperaba mejorar y sobre todo no es solo también lo que he mejorado, sino también lo que he aprendido. Que eso es otra lección que me llevo muy importante del programa, que es que aprendes a ser más consciente del tipo de cosas que tienes que hacer. He aprendido a hacer determinados ejercicios que antes, pues por ignorancia o por vaguería, te los saltabas, pero te Ujú. das cuenta de que son totalmente relevantes, ejercicios desde estiramientos hasta preparación muscular, pues que son muy importantes para luego desarrollar estos ejercicios. Entonces, nada, desde luego ha sido un acierto el programa. Súper, súper, genial, genial, Miguel.
Y ahora vamos a hablar un poquito ya, como último, ¿vale? Hablaríamos de, recordando ese momento en tu yo del pasado, de ese principio de 4 meses, ¿qué le dirías a ese Miguel que estaba ahí dudando entre si entrar o no? Que decía, pues a ver, que si doy el paso, ¿qué le dirías? A ver, yo soy una persona poco dubitativa, o sea, al Miguel de hace 4 meses tampoco había que empujarlo mucho, Vale, vale. pero si el Miguel de 4 meses hubiera sabido lo que no dudé a la hora de entrar, como te había dicho antes, pero si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, lo hubiera dudado todavía menos, o sea, lo hubiera hecho de cabeza. Porque como te digo, cuando una persona está lesionada, cuando una persona tiene un problema, cuando una persona no consigue llegar a conseguir las metas o el día a día o practicar ese deporte que le gusta, Ujú. lo que quiere es alguien que le acompañe. Y ese acompañamiento es y ha sido fundamental. Entonces, a mí yo de hace 4 meses le diría, no dudes, entra y trabaja, aunque te digo, como te comento, ¿Qué tenía tal? pocas dudas antes de entrar y ninguna duda que recomendaría el servicio y el programa entero una vez que ya lo he hecho y lo he terminado. Vale. Nada, Miguel, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Estoy seguro que esto también motivará a muchísima otra gente que está ahí en ese punto de empiezo o no empiezo, ¿sabes? Verá que tú también una persona que no ha dudado, que tiene las cosas claras, pues le ayudará a dar ese primer paso. Así que muchas gracias y nada. Nada, gracias a vosotros, gracias al equipo, porque ya te digo, pocas cosas tan importantes como la salud en esta vida, sobre todo cuando ya tienes unos determinados años, Ujú. valoras mucho el poder moverte, el poder disfrutar de una vida plena, así que no, todo lo contrario, gracias a vosotros por la ayuda. Perfecto, muchas gracias. Nada,